Buenas a todos, hoy les comparto un ensayo de los sensores NTC de las heladeras que suelen tenerlo en el freezer. Este modelo en particular es una Whirlpool WRW47X1, creo que la 51 es igual, no es mi tema específico las heladeras. El problema que tenía esta heladera es que congelaba el conducto, lo llenaba de hielo, entonces la parte de abajo dejaba de enfriar. Esta heladera no tiene ninguna resistencia de deshielo de conducto de aire, lo único que tiene es una resistencia que va en modo de serpentina unida al evaporador. Tampoco tiene un termostato de deshielo como en la mayoría de las heladeras, no tiene un timer de defrost mecánico, todo lo controla el microcontrolador de la placa. Tiene ya programado defrost cada 8 horas de marcha de compresor o ciclo de deshielo adaptativo que se llama, que eso depende de la cantidad de veces que se abra la puerta, de la temperatura de los sensores y demás. Pero básicamente el sistema de deshielo está compuesto por la R de deshielo, que es una resistencia tipo serpentina, como les dije, va en el evaporador, que tiene que medir entre 200 y 270 ohmios aproximadamente. Después tiene un termofusible que está conectado en el centro del evaporador. Sí, eso no tiene que dar continuidad en modo resistencia, porque es nada más que un fusible térmico. Aquí verán, yo lo anoté así, le puse A de ambiente, este es el sensor original de la heladera, este el E de evaporador o de deshielo se puede poner, y este es el nuevo que compré. Mientras le comento lo voy sumergiendo acá. Esto es agua con hielo. Tenemos sensor de temperatura que está unido a los tres sensores. Tenemos aquí, midiendo en escala de 20 kOhm, al sensor de hielo o evaporador, y acá tenemos el sensor nuevo que le mostré y el original del freezer en este multímetro. Y también tengo impresa la tabla de los valores de resistencia, y también imprimí lo que es el gráfico. En el gráfico verán ya que no es lineal la variación de resistencia respecto de la temperatura, y acá marqué más o menos la zona donde va a trabajar nuestros sensores, que es más o menos la temperatura ambiente en el caso de que la heladera esté totalmente desconectada y tome la temperatura ambiente en algún momento, y la temperatura más baja que puede llegar a tener el freezer en algún momento. Y en ese lugar, dentro de todo, el rango es un poco más lineal que en el otro. Aquí ya tenemos de 50 kOhm, que sería el límite cuando el sensor mide menos 30 grados. Ya más arriba estamos hablando de temperatura de menos 50 grados, que la heladera no llega, o menos 40, que es esta línea. Así que no vamos a centrar las mediciones en este lugar. Acá marqué también el valor de la temperatura a 15 grados. ¿Por qué? Porque cuando el sensor de hielo llega a 15 grados, le indica al microcontrolador que es el fin del ciclo de deshielo. ¿Sí? Si pasan 40 minutos y la heladera no llegó a 15 grados en el sensor de deshielo, se termina por tiempo, ¿sí? En un máximo de 40 minutos. Y esto sucede, como vimos, salvo que esté en función de deshielo adaptativo cada 8 horas. El tipo de sensor que le puse es este. No es el original, es lo que me vendieron, pero anda bastante bien. Ahora quiero mostrarle las diferencias que hay. Este es el del freezer original. Este es el sensor nuevo de 2K7. Van a ver que más allá de la tolerancia de los multímetros es un valor aproximado, y que este está desfasado, que es el sensor de deshielo del evaporador, que va puesto al final del mismo. Si nos guiamos por la tabla, tenemos 5.5 grados, 5, esto se hace foco, 5.5 grados, nos dice que tenemos una tolerancia de temperatura de 0,5 y puede haber una tolerancia respecto del valor nominal de 6.642 ohmios, 6K6, unos 162 ohms. Fíjense, este se me fue de rango porque ahora lo paso a 60 acá. 6.6K
nos da el sensor nuevo, estaríamos perfecto en lo que es 5.5 ohm que vemos 6K6. El otro está, si le sumamos a 6.43 la tolerancia que nos da para ese valor de temperatura, a 6K6 le sumamos 162, estamos muy próximos al valor de tabla. Así que podríamos decir que esos sensores están bien. Sin embargo, fíjense que el de deshielo evaporador original está en 8K ohms. Y en 8K ohms tenemos acá, nos está diciendo que está a 2 grados. ¿Sí? Sin embargo, estamos a 5.4. Ahí tenemos un error de lectura que uno dirá, bueno, son 3 grados, no es grave. La verdad que no es grave, pero en este tipo de heladera que el deshielo y las decisiones depende obviamente del software, del microcontrolador, del programa, pero depende del valor de estos sensores, es importante porque a través de eso puede tomar decisiones erróneas. Es decir, entrar en deshielo, terminar ante un deshielo, desenergizar la R de deshielo del evaporador, y eso nos puede traer un problema, que es lo que está pasando con esta heladera. Esta heladera tenía este problema, decidieron cambiarle la placa y el problema siguió exactamente igual, y midiendo el resto de los componentes de hielo, que son en este caso el termofusible y la resistencia, estaban en perfectas condiciones. La resistencia se energiza cuando entra en ciclo de deshielo, pero tenía este problema. Andaba bien un rato y después se congelaba directamente el conducto de aire, y es por eso que determiné de sacar los sensores. Y este ensayo está demostrando que hay uno de los sensores, en particular el de deshielo, que está midiendo diferente. No totalmente horrible, pero ya está midiendo diferente. Los sensores son intercambiables, tanto el que va en el evaporador como el que yo le digo de freezer o ambiente, que es el que está fuera. Son sensores exactamente iguales, de 2K7, con lo cual a misma temperatura deberían medir exactamente igual, o a lo sumo con la tolerancia que nos da el fabricante, y son muy exactos. Dada esa exactitud, si está, como en este caso, desfasado del valor, él va a tomar mal las decisiones el microcontrolador porque está haciendo lecturas erráticas. Como vemos, la diferencia en la tabla de lo que es la tolerancia del más menos grados centígrados respecto del nominal es de 0,5, después baja a 0,4, después por acá 0,5 y termina subiendo a 0,6, ya en valores en los cuales que prácticamente la heladera no llega, que son menos 34 grados. Así que el valor, verán que son muy exactos estos sensores, y que estén desvalorizados nos va a tener un problema en la lógica de control de la heladera. Y también verán que no es lineal la tolerancia. La tolerancia también depende de la temperatura. No es lineal, como no es lineal tampoco el valor de la resistencia respecto de la temperatura. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a sacar de acá para que, voy a encender esto de vuelta para que vuelva a elevarse la temperatura. No lo caliento con un secador de pelo o algo así, porque no habría equilibrio térmico. Ahí empezó a subir, vemos que va a empezar a variar. Fíjense, 7K ohm, 6,95, 6,93. Estos dos sensores, el original del freezer y el nuevo, estarían midiendo igual. O sea que en mi caso no haría falta cambiar los dos, simplemente cambiar el del evaporador. Pero como no son muy costosos, prefiero cambiar los dos y quedarme tranquilo y probar el funcionamiento. Ahí se sigue elevando, vamos a esperar al equilibrio térmico. Después le voy a dar un poco de calor para ver cuál es la diferencia. Lo ideal de esto es hacer una tabla e ir midiendo a qué temperatura hay, qué valor de resistencia, y ver si el sensor tiene la misma diferencia en la amplitud térmica. Es decir, a veces se puede comportar peor y tener más error de tolerancia cuando está frío que cuando está, por ejemplo, a 0 grados o a 10 grados, o cuando entra en función de hielo, que puede llegar hasta los 15 grados. Ahí está marcando 15 grados, estamos esperando a que llegue el equilibrio térmico, que va a ser más lento de eso de los sensores, y después le voy a dar un poco de calor. Miren, 7.5, 5.8, el que anda bien, digamos, respecto del que anda mal. Entonces, dependiendo también la temperatura, es la variación, no es lineal el error que nos va a tirar. Ahora le voy a aplicar un poco de calor y vamos a ver qué pasa con esto.
Esto es para que lo tengan en cuenta para cualquier tipo de heladera que trabaje con sensores y no con un termostato de deshielo que sea completamente electrónico. Ahí, fíjense la diferencia enorme, 360 contra 5.8. Como les dije, eso nos va a traer un problema cuando tenga que interpretar la placa de control, cuándo termina, cuándo empieza el deshielo, a qué temperatura está. Sin tanta complejidad ustedes pueden hacer una prueba, cómprense un sensor del valor que sea, si es de 5K, 2K7, y compárenlo con el o los que traiga su heladera y tienen que medir más allá de ese error de tolerancia de la tabla. Obviamente tienen que buscar la tabla del sensor correspondiente, esta tabla es la de sensores 2K7. Pueden hacer este pequeño ensayo y ya sacarse una duda si tienen un problema en el sensor para empezar, obviamente después de haber medido el resto de los componentes del deshielo. Espero les sirva. Cualquier cosa nos vemos en el próximo video y me dejan en comentarios las preguntas. Gracias a todos.